Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Hoy, ajustando un día más de clases, nuestra asignatura sobre técnicas de negociación, pues hoy continuamos ya luego de haber avanzado ya en casi 8 semanas en medio de esta pandemia que nos ha movido y nos ha adaptado a una nueva circunstancia. Sin embargo, pues continuando con nuestra programación y continuando también con nuestro contenido, hoy vamos a dar un tema bastante interesante que afecta y que involucra mucho el proceso de negociación y lo puede influir considerablemente. Y es el tema de la cultura y el género en el proceso de negociación. Tal como lo habíamos comentado en días anteriores, en clases anteriores, muchos de los elementos o del factor que determina un resultado en una negociación va a depender de la figura o de la persona del negociador, del rol que asume, del estilo, como lleve a cabo eh, su forma y su manera de llevar, de conducir una negociación. Elementos muy personales, elementos muy propios, de alguna manera determinan la relación que va a tener con la contraparte. La personalidad, el temperamento en sí del negociador o negociadora también es influenciado o es moldeado por los elementos culturales y también el género con el cual se ha caracterizado y se ha hecho estudios de qué tanto influye el sexo en una negociación, qué tan eh, proclives son los hombres en comparación con las mujeres en cuanto a los resultados que se pueden lograr en una negociación. Y entonces este es el tema que quiero que discutamos y analicemos en el día de hoy sobre, en primer lugar, qué tanto influye la cultura corporativa, la cultura nacional, en un proceso de negociación y también si es determinante el sexo o el género en una negociación como tal. En primer lugar, pues veamos la cultura. ¿Qué es la cultura en sí? No es más que el conjunto de creencias, conductas, comportamientos, productos que tienen en común un grupo considerable de individuos o miembros de un grupo y en el cual estos individuos comparten un objetivo en común o comparten situaciones en común y que lo van moldeando a este grupo de personas. Este grupo de personas puede estar concentrado en una corporación, puede estar concentrado en una unidad mucho más básica y elemental como lo es la familia, la cultura de la escuela, la cultura del trabajo, la cultura de los negocios, la cultura nacional. Y cuando abordamos el tema de la cultura nacional es interesante porque ya la cultura nacional va trascendiendo otros enfoques y otros elementos que de alguna manera arraigan nuestros estilos y nuestros modismos. La cultura nacional en sí va a concentrarse, va a identificar y va a proyectar los valores nacionales que tenemos como Estado, como país, nuestras costumbres, el idioma, las instituciones que forman nuestro quehacer nacional, los comportamientos, las expectativas que en general compartamos todos como habitantes de un mismo país. Y eso al final también va a orientar y va a influir en nuestros estilos muy personales de llevar a cabo una negociación o llevar a cabo un acuerdo. El elemento cultural eh, de cultura nacional va muy implícito o digámoslo eh, es bastante la palabra exacta sería
inherentes y está muy desarrollado en nuestras formas de convivencia, muy arraigado, de manera muy sutil, de manera muy subliminal, casi imperceptible, pero al final responden a un molde o un patrón cultural que compartimos todos los habitantes de un estado, de un país en particular. La cultura con la que una persona tiene mayor arraigo probablemente sea la que determine a sus valores, costumbres y hábitos. Si nosotros hacemos comparación, el nivel cultural que hay en un país, por poner un ejemplo, país asiático como Japón o China o Estados Unidos o el Reino Unido, es muy diferente de esos patrones culturales con los que vivimos y compartimos los pueblos latinoamericanos. Como ejemplo Panamá, Colombia, Puerto Rico, México, Argentina. Y diferentemente estos valores culturales pues se van a hacer notar en una negociación de una transacción multimillonaria o multilateral. Por ejemplo, me trae a la mente cuáles son los rasgos, cuáles son las manifestaciones o expresiones culturales cuando Panamá negoció su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Cuáles eran los hábitos y cuáles eran las costumbres más arraigadas. O con Canadá, o con cuando intentamos negociar un tratado con Colombia, o cuando se hizo un intento de negociación con Israel. Bueno, que llegó finalmente a un tratado con Israel. O vámonos a otro plano mucho más sencillo. En una negociación de una empresa, dos corporaciones, dos empresas que son socios estratégicos, comerciales, pero que son de latitudes diferentes, ¿no? Imaginémonos los rasgos culturales que puede tener en la zona libre de Colón un árabe con un judío, ¿no? Un hebreo, que conviven en una misma zona y hacen negocios, pero responden a rasgos culturales diferentes. O pensemos también estilos de negociación de la gente de nuestro interior, ¿no? Chiriquí, Los Santos, Herrera, Suero, Veragua, con el capitalino, el colonense, que ya de las áreas más metropolitanas y cosmopolitas ligados a la ribera del canal o a la zona pacífica. Entonces tenemos rasgos culturales y personales que al final también van a definir o a condicionar un resultado de la negociación. Sin embargo, no hay que perder de vista, y sobre todo cuando hablamos de negociaciones entre negociadores que pertenecen a diferentes culturas nacionales, de diferentes países, es importante tener claro que a nivel eh, de la cultura que compartimos hay dos tipos de culturas bien notables y bien puntuales. Por un lado tenemos la cultura formal, que es aquella que es la que consiste en las instituciones que le dan forma y vida al Estado, las leyes, la historia, es todas esas manifestaciones y expresiones escritas de manera formal que los habitantes compartimos, reconocemos y aceptamos, ¿no? De una manera formal. Sin embargo, también hay una cultura más allá de la formal, más allá de nuestras instituciones, que se trata del día a día, del devenir, de nuestros modismos, nuestras tradiciones, que se expresan de una manera mucho más espontánea, una manera mucho más informal, y ese se trata de la cultura informal, que al final y en muchas ocasiones es la que realmente contribuye al cierre o al desacuerdo en una negociación. La cultura informal es esa que va implícita en nuestras formas diarias de vivir,
nuestra convivencia natural, y es la que al final va generando esa conexión o esa empatía o esa simpatía con la contraparte negociadora. Sin embargo, eh, la cultura como elemento subliminal de la negociación, porque al final es algo imperceptible pero que está. Tiene algunas dimensiones que lo anota la doctora Bárbara Bulla en su libro Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos. Y son 5 dimensiones que trata de explicar de alguna manera para nosotros, que nosotros vayamos comprendiendo cómo cada país toma de diferente importancia o valor estos elementos o estas dimensiones que al final también se desenvuelve una negociación. Y yo voy a hacer, dentro del texto del libro de la profesora Bárbara Bullack, ella hace atinadamente un relato de lo que corresponde a la cultura norteamericana. Yo voy a tratar de hacerla el mismo relato, pero aplicándolo a nuestra cultura panameña para comprender y dimensionar de qué se trata cada una de estas dimensiones culturales que ella cita y que afectan a la negociación. En primer lugar, la primera dimensión que ella cita o señala es la valorización del tiempo. Para muchas culturas el tiempo es oro. El tiempo es el principal recurso que hay. Por ejemplo, en la cultura norteamericana es muy, muy respetable el factor tiempo y la puntualidad. Lo miran como un recurso escaso y se aprecia los horarios, las horas, la puntualidad en general. El recurso del tiempo denota esa importancia que le damos al mismo, y vale la pena resaltar que para nosotros los panameños quizás no valoramos en su debida dimensión o en su justa dimensión el recurso tiempo. Para nosotros siempre habrá tiempo para cualquier cosa, y no es una de nuestras características la puntualidad. No obstante, sí le damos importancia a la calidad de vida, a apreciar el poco tiempo que tenemos para dedicárselo a la familia, dedicárselo a los hijos, dedicárselo a una tarea que en realidad satisface personalmente. Pero ya sería en un contexto bastante individual. Pero en un contexto grupal o un contexto de trabajo en equipo o un contexto que utilicemos el recurso del tiempo como parte de nuestras estrategias, pues, o como parte de nuestra forma de vida, pues corremos el riesgo o corremos la costumbre más bien de apreciar el tiempo como algo o un recurso inagotable. Siempre habrá tiempo. Entonces, la puntualidad no es una de nuestras características culturales. Siempre esperamos llegar media hora después, una hora, pero llegamos, y a veces, pero es un rasgo cultural que hay que saber manejarlo y que hay que saber apreciarlo, y también apreciar la puntualidad de las contrapartes, de los otros socios, de las otras personas. Otro elemento que habla la doctora Bárbara Bullack es la valorización o la dimensión cultural de la formalidad. En sí, nosotros, la formalidad, ¿en qué se refiere? Pues se refiere a la autoridad y ceremonia en cuanto a las reglas y cultura formal. ¿Qué tanto exaltamos esas ceremonias o el respeto a las reglas que se expresan normalmente en la cultura formal? Nosotros como sociedad panameña nos damos cuenta que para nosotros hay que ser formal en lo informal y somos informales en lo formal. Ejemplo, para nosotros es sumamente ritualista o que se debe respetar a cabalidad
las fiestas, las expresiones tradicionales, nuestras costumbres folclóricas, nuestras tradiciones religiosas, que forma parte de nuestra cultura informal. Pero a eso sí le damos una relevancia y un sitial casi como las sociedades desarrolladas o orientales le dan ese realce a sus instituciones formales. En cambio, el respeto a la ley, el respeto a las reglas, el respeto al orden, quizás ahí sí somos más informales que formales como debería ser. Entonces un intercambio ahí de roles. En aquello que es informal somos más formales y exigentes que aquello que debemos ser formales y somos más informales o relajados, ¿no? Ustedes saben que el tema de los días festivos se respeta, eso no lo pueden tocar, el Día de la Madre, por ejemplo. Sin embargo, cumplir con una cita de trabajo, cumplir con una responsabilidad a tiempo, con una fecha y hora de entrega de un producto, esos patrones culturales formales, a veces culturalmente somos más relajados, por poner un calificativo. El tercer elemento que va definiendo también nuestros estilos de negociaciones, y lo estoy analizando en puntual como panameño, es la dimensión cultural de la distancia del poder. Qué tan distantes estamos de las estructuras de poder o de aquellos elementos de estatus social que nos los define nuestra propia cultura formal. En otras sociedades, en algunos países, las familias que están cerca de un estatus ligado a las instancias del poder político o del poder gubernamental definen también en parte su rol negociador. Si nosotros traemos esto a nuestra experiencia como panameños, pues sí podemos decir que nosotros dimensionamos esta característica de la distancia del poder, pero lo hacemos en un nivel mucho más bajo e individual. Y es que nosotros valoramos el poder en la medida en que quién o a quién podemos contactar para lograr un resultado. Nosotros apelamos sí al poder, pero al poder del amigo, al poder del contacto, más allá del poder del mérito o del poder en cumplimiento de los requisitos o de los lineamientos ya establecidos. Entonces, en cuanto a este elemento de la distancia al poder, que marca como un estatus social, aquí el estatus social dentro de la cultura panameña es la cercanía o el distanciamiento al contacto que nos puede facilitar un resultado. El cuarto elemento interesante que nos habla la autora Bárbara Bullack en su libro se refiere principalmente al individualismo versus al colectivismo y hace referencia a las expectativas o preferencia de cómo obtenemos resultados, cómo obtenemos un reconocimiento o un beneficio. Si valoramos los resultados y logros colectivos o valoramos más los resultados y méritos individuales. Muchas sociedades, muchos estados exaltan el trabajo en equipo, mucho más, y los logros los miran en función de un equipo. En el caso nuestro, somos mucho de ponderar los éxitos y logros individuales más que una cultura de trabajo en equipo. Y de esa forma también los éxitos particulares e individualizados se realzan más
que aquellos que se hacen en colectividad. Así que el esfuerzo grupal está en un menor nivel que el esfuerzo individual. Hablando del ejemplo del caso de Panamá. Y por último, el último ejemplo que nos cita la doctora es la dimensión del contexto en que llevamos a cabo una negociación. Cuando habla del contexto se refiere al entorno, no solamente al ejercicio directo y pragmático de llevar a cabo la negociación, del propósito, sino que también observa el alrededor del propósito o el entorno del proceso de negociación, dónde lo estamos realizando, cómo lo estamos realizando, bajo qué clima o bajo qué condiciones colaterales podemos llevar a cabo un proceso de negociación. Cita el ejemplo de que en la cultura norteamericana estadounidense, el estadounidense es muy dado de ser pragmático, directo y conciso y, como decimos coloquialmente, va al grano. En nuestras culturas latinoamericanas, por ejemplo, en Panamá también el caso, somos de mucho adornar la situación, de acompañar el propósito con mucho entorno, quizás colorear un poco los objetivos y vemos las cosas de una manera mucho más integral y en ocasiones el enfoque es mucho más holístico, digamos que es mucho más amplio que directo. Y así es la cultura latinoamericana, también la cultura panameña, en donde nos enfocamos mucho en las cosas accesorias y no tanto, o dejamos de último lo puntual y lo directo. El enfoque es mucho más amplio que directo. Bien, en cuanto a algo que nos va concluyendo en cuanto al tema de la cultura, es que las diferencias transculturales en la comunicación y en la negociación son lo que más nos debe interesar hoy en día. La semántica, la connotación, el tono, las expectativas, es lo que más va a influir en el análisis del impacto que podamos llegar en la negociación. Cuando habla de la semántica, recordemos que hay muchas palabras que aun cuando digan, se escriban o se pronuncien igual, tienen significados muy diferentes de acuerdo a la localidad o a la región en que nos encontremos. Hay palabras que se escriben igual, pero tienen un contexto diferente en cada país. Y es importante también que conozcamos esa semántica o ese lenguaje coloquial con la cual se comunican algunas personas que formamos parte de culturas muy distintas. Por ejemplo, si nos quedamos aquí en el escenario panameño, pues hay palabras muy propias entre un chiricano y un santeño, entre un colonense y un bocatoreño, y que hay palabras que se escriben igual, pero no van a tener el mismo significado. Al igual, si nos vamos a Puerto Rico, por ejemplo, la palabra bicho tiene mucha diferencia a lo que nosotros conocemos acá con esa palabra. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos ejemplos de acuerdo a las diferentes latitudes o contextos de los países que hay en el mundo, ¿no? En cuanto al tema de la connotación, ¿no? Es ese alcance de nuestras palabras en el lenguaje no verbal, el contexto en que hablamos las cosas, el tono también, si es muy agresivo, si es muy pausado, todos estos elementos también van a influir y que provienen de un arraigo cultural. Hay sociedades
que se caracterizan por ser mucho más alzada de voz que otras. Hay otras que son mucho más eh, contenidas o son mucho más parcas en expresiones de cariño o de afecto. Y eso también va a influir en el recurso y en el devenir, pues, en cómo llevar a cabo y conducir una negociación. Para evitar eso, porque en ocasiones en la primera impresión no sabemos cómo abordar a nuestra contraparte, sobre todo si viene de latitudes o países muy desconocidos, que no tenemos familiaridad con su cultura. Y el consejo que plantea es actúe de acuerdo a las pistas que le da su contraparte. Y aquí tenemos que hacer uso mucho de la observación eficaz y de la escucha activa. El misma persona con la cual vas a iniciar una negociación te debe dar pista de cómo debes tratarla o cómo debes de abordarla. Si usted ve que esa persona no es muy efusiva en los actos, actúe de esa misma manera. Si ve que es muy cariñosa, entonces puede dar pie y a un margen de esas muestras de afecto. La mejor herramienta, el mejor recurso que tenemos es la escucha y observación activa cuando estamos en un escenario desconocido o ante negociadores que no tenemos una cierta familiaridad. Ahora bien, otro elemento importante dentro de la negociación es el género, y mucho se ha estudiado al respecto si la condición de ser hombre o de ser mujer afecta el resultado de la negociación. Ha habido muchos estudios y podemos citar algunas conclusiones, pero ninguna de estas conclusiones es determinante para sostener la idea de que el hombre es mejor negociador que la mujer o que la mujer es mucho más habilidosa que el hombre. Pero lo que sí podemos señalar es que hay ciertas conclusiones que nos pueden dar ciertas pistas de cómo llevar a cabo una negociación con una contraparte del otro sexo. Por ejemplo, hay casos como dicen, los hombres como grupo somos más propensos a usar la conversación para hacer hincapié en el estatus, en el conocimiento y en el control, mientras que la mujer utiliza la conversación para generar más conexión y más entendimiento. El recurso del habla, de la comunicación verbal, es utilizado de diferente manera por parte de hombres y mujeres. Las mujeres buscan más conectarse con la contraparte y de repente el hombre es mucho más competitivo y marca más de forma territorial la negociación. Otro ejemplo que nos cita es que los hombres negociadores puede ser que se perciban o que percibamos, perdón, que el estilo adaptativo demuestra debilidad o es un signo de debilidad, mientras que las mujeres al estilo directo lo consideran como muy agresivo o insultante. Si se es muy directo o tajante, las mujeres lo pueden percibir como de mucha agresividad. Pero por parte del hombre, si somos demasiado condescendientes o adaptativos, entonces se percibe como un signo de debilidad. Son estudios que nos han señalado cómo es el comportamiento de hombres y mujeres dentro de una negociación. Lo cierto, como conclusión, es que aquellos varones que subestimen a su contraparte femenina lo hacen bajo su propio riesgo. Eso es todo, muchachos, por el día de hoy en cuanto a los elementos que podemos señalar de los rasgos culturales y el género. Para mí ha sido un placer nuevamente contactarme con ustedes y espero volvernos a encontrar la próxima semana. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.